Hola, en este video vamos a hablar de ecuaciones cuadráticas y función cuadrática. Para el primer ejemplo, pone pausa y lee. El ancho de cada página de la revista lo llamaremos X. Como el largo debe ser 10 centímetros mayor que el ancho, será X más 10. Y como la superficie debe ser igual a 600 centímetros cuadrados, entonces X por X más 10, es decir, el ancho por el largo, debe ser igual a 600. Aplicando propiedad distributiva, X por X es igual a X cuadrado. X por 10 es igual a 10X. Despejando para que todo quede de un mismo miembro, es decir, el 600 que está positivo lo pasamos negativo al otro miembro, nos queda todo igualado a 0. Así obtenemos una ecuación cuadrática. Recordamos que la ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, en nuestro caso, aunque no esté escrito, a es igual a 1, b es igual a 10 y c menos 600. Aquí utilizaremos la fórmula del matemático Bhaskara que encontró en el siglo XII. Reemplazaremos a, b y c en esta fórmula. Nos quedaría en el lugar de b, reemplazamos el 10, donde dice a reemplazaremos el 1 y donde dice c reemplazamos el valor menos 600. Realizando los cálculos, 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. Separamos en términos, menos por menos más, 4 por 1, 4, y 4 por 600, 2400. Por lo tanto, nos quedó dentro de la raíz 2500. Y la raíz cuadrada de 2500 nos da 50. Como la fórmula dice más menos, aquí obtenemos dos resultados. Para x1 utilizamos el 50 positivo y para x2 50 negativo. De esta manera obtenemos los resultados 20 y menos 30. Como la x representa el ancho de cada página, tomaremos la opción positiva, es decir, el 20, dado que decir que la página tiene ancho negativo no tiene sentido. Por lo tanto, nos quedó que el ancho es igual a x, es decir, 20 centímetros, el largo 20 más 10, 30 centímetros, y verificamos que la superficie 20 por 30 nos queda igual a 600 centímetros cuadrados. Para el ejemplo 2, lo mismo que el anterior, pone pausa y lee. Para graficar la función necesitamos averiguar los valores de las raíces, que serían los puntos donde corta al eje X, el eje de simetría XB, el vértice que está formado por los valores de XB e YB, y por último la ordenada al origen,
que está formada por 0 para la X y C para la Y. Primero vamos a hallar las raíces, que también son llamadas ceros de la función, que son los puntos donde la curva tiene intersección con el eje X, es decir, corta el eje X. En este caso, el valor de A en la ecuación cuadrática es menos 3, B es 24 y C, como no tenemos término, vale 0. Vamos a utilizar otra vez la fórmula de Bhaskara, reemplazando A, B y C. Separamos en términos y resolvemos. Nos queda 576 más 0, es decir, 576 dentro de la raíz. Y eso nos da 24. De ahí obtenemos los dos resultados, x1 igual 0 y x2 igual 8. Como en nuestro problema, en lugar de tener la variable x, la llamaremos t1 y t2 por el tiempo. Segundo paso para graficar, vamos a hallar el vértice. Para eso utilizamos esta fórmula. Como b es 24, nos queda menos 24 sobre 2 por a, es decir, 2 por menos 3. Resolvemos esa división y obtenemos que x vértice es igual a 4. Para nuestro problema, en lugar de xb, lo vamos a llamar tb, o sea, el tiempo. Luego, ese valor de tb lo vamos a reemplazar en la función que para nosotros tiene la letra h por la altura. Como la fórmula de la altura es menos 3t cuadrado más 24 por t, reemplazamos tb, es decir, el 4, menos 3 por 4 al cuadrado, más 24 por 4. Y nos da, resolviendo, que h de tb es igual a 48. Es decir, las coordenadas del vértice son 4 para xb y 48 para ib, o en este caso, h de tb. Así obtuvimos los siguientes datos: las raíces, que son 0 y 8, el eje de simetría, que vale 4, el vértice, que es el punto 4, 48, y la ordenada al origen, 0, 0. Primero, en los ejes cartesianos, vamos a ubicar las dos raíces, el 0 y el 8, sobre el eje X, que en este caso lo nombramos con la letra T. Como la ordenada al origen es el punto 0, 0, coincide con el tiempo 1. El eje de simetría lo marcamos con la recta vertical que pasa por el valor 4. Luego marcamos la línea punteada horizontal que pasa por h de tb, es decir, lo que sería el ib. El punto donde se cortan estas dos rectas forma el vértice. Luego
dibujamos la curva que se llama parábola, pasando por esos puntos principales, las dos raíces y el vértice. Respondiendo a las preguntas que teníamos al comienzo del problema, a los 4 segundos alcanza la altura máxima, es decir, el valor de TB, y la altura máxima es 48 metros, que sería el valor de H de TB o lo que es lo mismo IB. La pelota asciende entre los 0 y 4 segundos, es decir, en el intervalo de 0 a 4, que vemos que la gráfica sube, es decir, este es el intervalo de crecimiento. Y desciende en el intervalo de 4 a 8, es decir, donde la curva baja. Este es el intervalo de decrecimiento. Y la última pregunta, ¿cuánto tarda en tocar el suelo? Tarda 8 segundos. En el ejemplo 3 vamos a graficar esta función. Para eso, lo mismo que el anterior, igualamos a 0 y reemplazamos A, B y C en la fórmula de Bhaskara. Así encontramos las dos raíces, x1 y x2, que en este caso son 1 y menos 3. Para el vértice, primero reemplazamos en la fórmula del xb, reemplazamos b2 y a1 y obtenemos como resultado que el x del vértice es menos 1. Para el valor de IB, es decir, el I del vértice, reemplazamos el menos 1 en las X. Y así obtenemos que IB es igual a menos 4. Es decir, el vértice es menos 1, menos 4. Y la ordenada del origen es 0, menos 3, o sea, 0 para la X, menos 3 para la Y. Ubicamos todos los datos obtenidos en los ejes cartesianos y nos queda la siguiente gráfica. Observamos que en esta parábola, en el vértice hay un mínimo y igual menos 4, y que el punto simétrico está a la misma distancia que la ordenada del origen con respecto al eje de simetría. Y así llegamos al fin del tutorial. Hasta la próxima.